¿De acuerdo? Entonces, en la clase pasada, nosotros vimos que la suma de este vector, por ejemplo, este, más este, le da este. En otras palabras, el vector PQ sumado al vector RT me da el vector RT más H. Es decir, que PQ es el vector RT más H menos RT. ¿De acuerdo? O sea, la diferencia aquí es esta diferencia de los vectores posición. Eso lo vimos en la clase pasada. También vimos que si el punto Q se aproxima al punto P, vamos a suponer que el punto Q se aproxima al punto P, este vector PQ se va asociando a la recta tangente. Cuando, en el límite, cuando H tiende a 0, entonces el límite es lo mismo que el límite cuando H tiende a 0 de esta diferencia menos RT sobre H, este límite va a ser la tangente, el vector tangente de la curva RT en el punto P. O sea que este límite es el vector tangente de la curva en el punto P. Ahora, este límite ustedes es conocido por ustedes, este límite es la derivada. Este límite sería R' de t, no es más que un vector tangente, es un vector tangente a R de t en el punto P. ¿Perdón? Es el mismo procedimiento. Ella me dice cambiar la curva por otra, pero es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, entonces la idea que yo quiero que a ustedes les quede claro es que R' de t es el vector tangente a la curva, a la función vectorial R de t, en este punto. Otra cosa importante que también lo discutimos en la última clase. ¿Qué representa este cociente? Si R es el movimiento, representa el vector posición del movimiento de una partícula en el espacio, entonces este cociente R de t menos R de t sobre H representa, o sea, eso sería espacio sobre tiempo, ¿verdad? Representa la velocidad media. O sea, esta expresión sin el límite representa la velocidad media de una partícula que está en movimiento. Y la derivada representaría la velocidad de la partícula en movimiento. Si R de t representa el vector posición, o sea, si R de t es la posición de la partícula para cada instante t, entonces su derivada representa la velocidad instantánea del movimiento de esa partícula en el punto P. Y este cociente sin el límite es la velocidad por medio, desde t hasta t más h. ¿Okay? Entonces esto representa la velocidad. Y ustedes saben por física que si tú tienes un vector velocidad, entonces la rapidez sería el módulo de ese vector. ¿Recuerdan eso de física? Que el módulo de la velocidad es la rapidez. Entonces la rapidez de una partícula en movimiento, cuyo vector posición es R de t, es el módulo del vector, la derivada en el punto. Eso sería la rapidez. El módulo de la derivada de la función en el punto. Este más o menos es el objetivo que tenemos aquí, ¿no? Hallar el vector tangente y un vector unitario, y el vector posición
O sea, la rapidez sería este vector. Lo que no está claro aquí es que no le pedí la rapidez, pero le pedí un vector unitario tangente. Bueno, vamos entonces a resolver el problema. Fíjense, cuando ustedes vayan a hacer una exposición de algún ejercicio como este que estamos resolviendo, siempre es bueno practicar un poco la teoría, no ir directamente a resolver el ejercicio, ¿no entienden? Eso se lo digo para que cuando vayan a hacer video, ustedes antes de hacer el problema hagan una pequeña introducción. Hagan una pequeña introducción. Para eso están las definiciones, los conceptos, etc. ¿Sí? Bueno, esto fue material de la otra clase, pero fíjense que la teoría pudiera ser un poco difícil, pero no es difícil, eso hay que estudiarla y ustedes verán que no es difícil. Pero el ejercicio es sumamente sencillo, porque el ejercicio descansa en todo lo que ustedes conocen de matemática 1. ¿Cuál sería la derivada? ¿Cuáles serían las funciones componentes de aquí? Las funciones componentes sería, la primera función sería 6t a la 5, la segunda función, que la podemos llamar, vamos a llamar este F1, vamos a llamar este F2. La segunda función componente sería 4t al cubo, y la tercera función componente sería 2t. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para calcular la derivada de una función vectorial? Derivar las funciones componentes. Entonces yo derivo mi función componente 1, sería 30t a la 4. Yo derivo la función componente 2, que sería 12t al cuadrado. Derivo la función componente 3, y sería 2. Entonces, como a mí me piden que sea para el punto t igual a 1, podemos volver aquí para buscar un poquito más de espacio. Entonces vamos a ver cuánto vale para t igual a 1. Si a mí me piden para t igual a 1, entonces yo calculo f' en 1 sería igual a 30, por 1 a la 4 da 30. F de 2 en 1 da 12, y f de 3 en 1 da 2. Entonces, ¿cuál sería la pregunta era hallar un vector tangente? Entonces el vector tangente lo vamos a llamar t de 1, va a ser igual a 30i más 12j más 2k. ¿Me entiendes? Porque esta era la componente i y esta era la componente. Ya fíjense que no es nada difícil. Yo traslado todo a las funciones componentes. Si yo tengo que derivar, derivo a las funciones componentes. Si tengo que buscar una integral, lo integro a las funciones componentes. Si tengo que buscar la... Este es el vector tangente, pero como me lo piden unitario, ¿recuerdan ustedes cómo se calcula un vector unitario? Un vector unitario, ¿puedo hablar piedra? Un vector unitario sería el vector dado entre su módulo. Y el módulo de ese vector, fíjense que el módulo de ese vector, recuerdan ustedes que un vector tiene dirección y sentido, ¿no? Y tiene también longitud. Entonces, el módulo es la longitud del vector. La longitud del vector no es más que raíz cuadrada de la componente al cuadrado, de la suma de la componente al cuadrado. Entonces sería 90 más 144 más 4. Y eso sería raíz cuadrada, 4, 4, 8, 4 y 9, 13, llevo 1, raíz cuadrada de 38. ¿Alguien me puede decir cuánto es esa raíz cuadrada? ¿Raíz cuadrada de qué? 238. ¿Cuánto? 15,4. Ok. Entonces, si ese es mi módulo, entonces fácilmente yo puedo calcular el vector unitario tangente, que sería
sería T sobre módulo de T, y eso no es más que 30 sobre 15,4 en la dirección I, más 12 entre 15,4 en la dirección J, más 2 sobre 15,4 en la dirección K. Este es el vector tangente. Eso es todo.